A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado. A esta hora nos acompaña Hasler Iglesias, quien es miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria. Voluntad Popular se ha pronunciado sobre este tema en específico y entiendo que una de las exhortaciones que ha hecho es a convocar este proceso en los primeros meses de 2023, ¿correcto? ¿Qué puedes decirnos? Sí, así es. El fin de semana pasado el partido realizó nuestro encuentro federal de activistas, que es la máxima instancia de decisión del partido, donde se reúne la dirección nacional junto con las direcciones de cada uno de los estados de nuestro país, y los sectores sociales representados en nuestro partido. Y el planteamiento fueron varios puntos. Uno de ellos, quizás el más visible, es el de solicitar que se convoquen las elecciones primarias para el primer trimestre del año 2023. Y eso, para un poco entendiendo que no podemos esperar, es el planteamiento que está ahí, no podemos esperar al último momento. No podemos tampoco esperar que una eventual negociación, como se ha conocido el proceso de México, arroje las condiciones mínimas para luego pasar a organizarnos, sino que tenemos que asumir un rol proactivo y organizarnos y, entre muchas otras cosas, resolver la atomización que tiene hoy el sector opositor en Venezuela, y qué mejor manera de hacerlo dándole la decisión a la gente, que sea la gente quien decida, no simplemente el candidato a una eventual elección presidencial, sino yo creo que más importante que eso, porque hoy por hoy no existen condiciones para que esa elección sea verdaderamente libre, justa y competitiva, sino que más que eso sea la elección del nuevo liderazgo que todos los demás sectores tengan que reconocer, que todos los partidos que participen en esa elección primaria se sumen al liderazgo de la persona que resulte electa, y que de esa forma ya no haya esta competencia que hemos visto lamentablemente, y que al final es natural en política, de quién tiene la razón y quién tiene la potestad del liderazgo. Ahora, no son la única organización que está pidiendo que se establezca una fecha para las primarias. Recientemente la Causa R ha hecho lo propio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la plataforma unitaria? Te escuchamos. Sí, la plataforma unitaria ha sido, se ha estado configurando en los distintos estados. Hace poco vi, por ejemplo, el anuncio de la plataforma unitaria de Caracas, que esto es una instancia de articulación entre distintos partidos políticos que se ha venido formalizando en todos los estados a nivel nacional. Todos ellos, además, lo que he podido ver, exigen o solicitan o apoyan la realización de estas elecciones primarias, y otros sectores que no están representados tampoco en la plataforma unitaria, como puede ser Fuerza Vecinal, o incluso el partido de María Corina Vente, incluso con sus matices la Alianza del Lápiz, y otras organizaciones políticas han manifestado estar dispuestos a participar en un proceso de elecciones primarias. De manera que, asumimos que la plataforma unitaria, como la coalición más numerosa de partidos, y además con su comisión de primarias ya instalada, debe ser en la que en los próximos días, lo más rápido posible, establezca no solo la fecha, sino de nuevo pues todos los procedimientos y metodologías para quienes quieran ser candidatos, y quién va a ser sobre todo el ente rector de este proceso. Desde Voluntad Popular hemos planteado que sea autónomo e independiente, es decir, sin depender del Consejo Nacional Electoral, y que puedan participar quienes están en el exterior, que sin duda es una población que tiene derecho a votar en este proceso, y un derecho que el régimen ha negado durante años, y sería ilógico que la misma alternativa democrática lo niegue también. Ahora, sobre el tema de las
ha trascendido que ustedes, como otras organizaciones, están en un proceso interno para elegir a quién representaría a la organización, y se ha mencionado la posibilidad de que el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional Legítima de 2015, Juan Guaidó, se mida en nombre de Voluntad Popular. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Sí, pues bueno, llegado el momento, se hará el anuncio. Nosotros en este fin de semana lo que se anunció es que sí vamos a participar en ese proceso de elecciones primarias con un candidato propio, un candidato de Voluntad Popular. Desde ya estamos organizando todos los equipos para, bueno, buscar ganar ese proceso y ser los abanderados de la alternativa democrática. Y en su debido momento se hará el anuncio del nombre de ese candidato. Por ahora no, el trabajo no se está haciendo o comunicacionalmente ni operativamente en función de un nombre, sino de la organización como tal. Y ya en los próximos meses esperamos poder hacer el anuncio de quién será ese candidato. Reformulo la pregunta, Has. ¿Es esa una posibilidad, que Juan Guaidó represente a Voluntad Popular en las primarias, o no se ha discutido? Sí, una posibilidad lo es. Nosotros en el partido tenemos liderazgos nacionales, algunos dentro del país, otros en el exilio, y bueno, dentro de las diferentes opciones, sin duda Juan Guaidó es uno de los que cuenta con mayor reconocimiento y popularidad y apoyo de los líderes del partido. ¿Han establecido ustedes un mecanismo para elegir ese candidato o todavía no? Nuestros estatutos establecen que esa decisión la toma el equipo federal de activistas, es decir, una reunión similar a la que ocurrió este fin de semana tendrá que convocarse próximamente con el punto de seleccionar ese candidato. Pues se presentarán, si hay varias opciones o si termina siendo una sola, se presentaría en esa instancia y entonces recae en una votación interna donde tienen derecho a votar los miembros de la Dirección Nacional y los coordinadores regionales de cada uno de los estados, tanto de, digamos, los estados naturales de Venezuela, pero algunos estados nosotros los tenemos distribuidos en estados políticos. Entonces, el caso, por ejemplo, del estado Apure, y ahí tenemos 2 coordinadores regionales que tendrían su derecho a voto en este proceso. Uno de los temas que nos llama la atención es el papel de la comunidad internacional. Ustedes hablan de un apoyo, entiendo, activo de cara a este proceso. ¿Esto en qué consistiría? Y por otra parte, hablan de seguir presionando para que, digamos, haya condiciones, las condiciones planteadas en el informe de la Unión Europea, entiendo, de cara a unas presidenciales. ¿Qué puedes decirnos? Sí, creemos que el rol de la comunidad internacional es fundamental para proveer a este proceso de credibilidad y legitimidad. El régimen no va a escatimar esfuerzos en atacar este proceso, en atacar su veracidad, en atacar su fiabilidad, y queremos que esté la comunidad internacional involucrada. Tanto, idealmente sería que pudieran estar presentes físicamente en Venezuela como observadores. En caso de que eso no fuese posible, porque el régimen así lo impidiera, si pudiésemos desplegar, como se han hecho en otras elecciones, a través de organizaciones no gubernamentales que apliquen los protocolos y las metodologías, bien sea de la Unión Europea o de la OEA o de otras organizaciones como el Centro Carter, etcétera, que puedan aplicar las metodologías de observación y luego sean entonces estos funcionarios quienes digan qué vieron y qué evidencias tienen de este proceso. Aquí, sin duda, bueno, para el voto en el extranjero va a hacer falta apoyo de muchas organizaciones, tanto políticas como sociales, de la diáspora o de, digamos, amigos de la diáspora. Hay muchas organizaciones en otros países que se han dedicado a apoyar a los venezolanos que están fuera de Venezuela y que pudieran colaborar con este proceso. Y dentro, fundamentalmente, pues ayudar en materia de credibilidad, de seguimiento, incluso de protección. Hemos visto, bueno, toda la cantidad de excesos que ha cometido el régimen, no descartamos que lo sigan cometiendo, y es distinto cometerlo contra un proceso aislado, digamos, a hacerlos contra un proceso seguido de cerca por toda la comunidad internacional y por toda la región. Ahora, ustedes hablan de un acuerdo para la gobernabilidad y además un plan de reconstrucción nacional que garantice la participación plural de todos los sectores del país. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Ustedes plantean esta elección
de un candidato, eventual candidato presidencial, como también la elección de un líder de la alternativa. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, sobre el tema del plan de gobierno, nosotros, y aquí creo que hay que un poco revivir el espíritu de lo que fue el pacto de Punto Fijo, o lo que han sido muchos otros acuerdos de transiciones a la democracia en muchos otros países, donde el caso de Chile, por ejemplo, donde más allá de las diferencias ideológicas o de visión política de lo que se debe aplicar luego de que salga el régimen, haya un marco común mínimo que, independientemente de cuál sea el candidato, independientemente de su ideología, de su partido o de su tendencia y de su visión, que comparta y que impulse ese plan de gobierno en conjunto y de común acuerdo que sea representativo de todos los sectores. Eso creemos que no solo va a dotar, primero habría que construir ese acuerdo, ¿no? Y hacerlo de manera amplia y transparente, y por otro lado va a dotar a ese eventual gobierno de transición con un apoyo y un respaldo de larga data. No se va a tratar simplemente de un apoyo coyuntural donde, bueno, luego algún partido se molestó con alguna decisión y se retira de la alianza, sino que hay un compromiso de todas las partes, tanto del que gana como del que los apoyan, de sacar adelante ese plan de gobernabilidad común. Y en materia del liderazgo, sí, yo creo que el limitarlo exclusivamente a elegir un candidato presidencial sería entrar, y en mi manera de ver, de manera adelantada a un proceso electoral, cuando hoy no tenemos garantía de que se pueda llamar de esa manera. Hemos visto en Venezuela procesos donde la gente ha salido a votar que no han contado con las garantías mínimas para ser considerados procesos electorales transparentes. De ahí, por ejemplo, que en el año 2018, ese evento donde Maduro anunció ser elegido como presidente fuese desconocido por toda la comunidad internacional y un poco y por la misma población venezolana, y sentara las bases para que Juan Guaidó ejerciera como presidente encargado. Entonces hoy lanzarnos, si bien hay que hacerlo, hay que tomar decisiones rápidas y en primera línea, hacerlo de manera demasiado acelerada puede generar que el ambiente y la estrategia se convierta simplemente en una campaña electoral, donde lo que se discuta sea el marketing político y los mensajes de campaña y las estrategias y las rutas y en qué estados va a comenzar la campaña y dónde va a cerrar y cuál va a ser el eslogan y cuál va a ser el jingle. Y Venezuela hoy no está para eso. Hoy Venezuela está, primero, para reconstruir una fuerza social y política que le haga frente al chavismo, una fuerza que se ha visto atomizada por distintas razones, desde diferencias internas hasta la participación del régimen por la vía de la coacción, de la persecución, incluso de la captura de intereses, pudiéramos decir. Ese espectro político que se enfrenta a la dictadura de Nicolás Maduro debe ser recompuesto y qué mejor manera de que, bueno, compitan no simplemente los planes de gobierno, sino también las estrategias para hacer frente a esta situación que hoy vivimos. Y que no haya ningún partido que diga yo no tengo por qué seguir a este o a este otro, sino que ya hayan unos resultados electorales donde sea la gente quien decida y el que cuente con el respaldo popular pues sea apoyado y respaldado por el resto. Eso va a implicar sin duda que haya un acuerdo firmado de todos los partidos y de todos los candidatos. Esto no se puede limitar exclusivamente a los 5, 6, 10, 15 o 20 candidatos que se inscriban, sino a todas las organizaciones políticas que estén detrás y las organizaciones sociales que se quieran sumar a este proceso. Y eso implica que, supongamos un escenario donde, y quizás en política no se habla mucho de escenarios negativos, pero yo creo que lo responsable es hacerlo. Si no se llegan a conseguir las condiciones electorales mínimas para que esa elección arroje un resultado favorable y de verdad represente la voluntad de los venezolanos, ese líder que fue elegido en primarias no desaparezca, porque no hubo nunca una elección presidencial, o si la hubo fraude de cualquier mecanismo, sino que esa persona que resultó electo mantiene su rol como líder de la coalición opositora o de la coalición de la Alternativa Democrática. También puede pasar el escenario de Nicaragua. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera el comentario de nuestro invitado al respecto. Lo hemos hablado con otros dirigentes políticos. Es decir, me refiero a la persecución de Daniel Ortega contra prácticamente todos los candidatos presidenciales para correr él solo
en unos comicios presidenciales. Al regreso quisiera un comentario. Después de la pausa te doy la palabra para contestar, ya ánimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, conversando con Iglesias, que es miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Y yo les hago una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad, que tiene que ver con los posibles escenarios, efectivamente, que la plataforma unitaria o los partidos que entendemos quieren un cambio en el país tienen que plantearse de cara a unos comicios presidenciales. Yo le comentaba el caso de Nicaragua, lo hemos hablado con otros dirigentes políticos, no sé si fue motivo de discusión en el marco de esta reunión de activistas de Voluntad Popular, pero en todo caso, ¿cuál es la posición de nuestro invitado al respecto? Lo escuchamos. Sí, sin duda. Nicaragua lamentablemente es un ejemplo de qué tan lejos pueden llegar para aferrarse al poder este tipo de regímenes, ¿no? En Nicaragua metieron preso a todos los candidatos que se enfrentaban a Ortega en las últimas elecciones presidenciales, y hoy por hoy, incluso cuando no hay un proceso electoral, están arremetiendo contra la Iglesia Católica simplemente por denunciar los excesos y los abusos y llegando a niveles nunca antes vistos, como es impedir las celebraciones de las misas, impedir el acceso a los templos y hasta detener a obispos, ¿no? En Venezuela eso pudiese pasar, sí, y creo que tenemos evidencia y de qué extremistas puede llegar a ser el régimen venezolano a la hora de aferrarse al poder. Hemos visto, y aquí seguramente recordaremos todos historias muy dolorosas de asesinatos, de persecuciones, de torturas, de cárcel, de inhabilitación, y de incluso allanamiento, de quemas de oficinas políticas, etcétera. O sea, no descartamos que el régimen no solo vuelva a hacer las cosas que ya ha hecho, sino que llegue a nuevos niveles. Y por eso la presión es que ya incluso este tema de elegir quién puede ser candidato y quién no, lo han venido haciendo por la vía de los hechos. Por ejemplo, leí hace unos días, Antonio Ledesma manifestaba que él quería ser presidente, o que quiere ser presidente de Venezuela. Pero él se encuentra fuera del país y además con inhabilitación política. ¿Y quién decidió esa inhabilitación política? Bueno, una justicia controlada.
por el régimen de Nicolás Maduro. Y evidentemente desde el extranjero se complicaría mucho hacerlo. El mismo Leopoldo López también, desde que está fuera del país e inhabilitado políticamente porque además recibió una sentencia firme, de nuevo, por una justicia injusta, como él mismo la ha llamado, y que sus aspiraciones presidenciales han quedado claras desde el año 2012 incluso. Entonces ya ahí hay, a pesar de, bueno, y digo, a pesar de que no estén presos, pero lo estuvieron, ambos casos estuvieron presos. Ya hay un filtro, pudiésemos decir, un primer filtro donde el régimen de Maduro ha decidido quiénes pudiesen participar y quiénes no. Y existe el riesgo de que ese filtro aumente, de que muchos de los que hoy están en Venezuela, por X o Y razón, bien sea por inhabilitaciones políticas, o por prisión, o por cualquier otro evento, pudiesen quedar excluidos de este proceso, es una posibilidad. Y por eso nos referimos a que no tiene sentido lanzarse de una vez a una campaña electoral tradicional como si aquí no hubiese pasado nada, porque esos riesgos están sobre la mesa y ojalá, si existe, se retoma un proceso de negociación, aunque cada vez vemos que las condiciones del régimen para retomar la negociación son más absurdas y lógicas, como ahora el caso del avión que está detenido en Argentina, tienen que estar esas garantías. Porque al final, y esto es importante decirlo, el hecho de que Antonio Ledesma o Leopoldo López o Enrique Capriles o María Corina Machado o quien sea no pueda ser candidato, no es simplemente una violación a los derechos de esa persona, sino que es para el elector una opción menos, o 2, o 3, o 4 opciones menos sobre las cuales elegir. No es simplemente el que es encarcelado, o el que es inhabilitado, o el que debe recurrir al exilio, el que sufre estas consecuencias, sino que es toda la población venezolana la que tiene menos opciones. Y en democracia, para poder elegir, hacen falta opciones. Nadie puede elegir entre una sola opción o entre dos que son muy parecidas. Debe haber diversidad de opciones. Y eso es lo que violan sobre todo a toda una población cuando pues buscan anular estas opciones de candidatos. De manera que para que esa elección presidencial que debe ocurrir en el año 2024 sea justa, libre y transparente, requerimos no solo garantías de que nadie va a ser forzado a ejercer su voto por una opción, no solo que no van a haber uso de fondos públicos, no solo que debe haber observación internacional, no solo que se debe permitir plenamente el trabajo de los testigos en los centros de votación, no solo que debemos contar con todas las garantías en la campaña y en la inscripción de candidatos, sino que también debe haber plena libertad para que, bueno, quienes quieran aspirar y ejercer su derecho a ser elegidos, pues lo ejerzan. Y también, y no se me puede olvidar, que los símbolos y la titularidad de los partidos políticos que han sido secuestrados por decisiones judiciales y del CNE de manera absolutamente tendencial, sean restituidas. Es el caso de Voluntad Popular, es el caso de Acción Democrática, es el caso, bueno, partidos que asumieron nombres y colores demasiado similares, como es el caso de Primero Venezuela con Primero Justicia. Ese tipo de eventos donde hoy, por ejemplo, hoy Voluntad Popular no tiene la personalidad jurídica ante el CNE para inscribir un candidato. Y eso no solo nos afecta a nosotros como organización política, sino que también reduce las opciones que pudiesen elegir todos los ciudadanos venezolanos. Y eso debe cambiar para que ese proceso electoral ocurra y sea pues un paso más hacia la solución de los problemas en Venezuela. Obviamente, si no hay negociación y no hay condiciones mínimas para participar, ¿cuál sería la posición de Voluntad Popular? Mira, eso decirlo de manera adelantada pudiera ser, pudiéramos decir cuchillo para nuestra garganta, porque es muy fácil. Si yo te digo hoy, bueno, si no hay condiciones, bajo ningún concepto participamos, el régimen muy sencillamente puede decir, bueno, pues no les doy las condiciones y así me salgo de que participe. Al final eso es una decisión estratégica. Participar en procesos sin condiciones, cuando está enfocado en una estrategia de generar en eso una palanca que abra el proceso de transición, puede ser una estrategia útil. Hoy quizás es muy temprano para saberlo, hoy quizás es muy temprano para tomar esa decisión. Hoy lo cierto es que mientras haya una puerta abierta o una posibilidad de conquistar condiciones para ese proceso electoral, hay que hacer todos los esfuerzos para obtenerlas y eso creo que además generaría la fuerza, la movilización, la visibilidad y la presión para que en dado caso de que no se conquisten esas condiciones, el proceso electoral pueda utilizarse, no simplemente como en una democracia, un evento para elegir a un presidente,
sino como un evento que detone un cambio en la población venezolana, bien sea porque salió toda la población a tomar una decisión y es inevitable que se ejecute, y eso implicaría sin duda el cambio de posturas de personas dentro de la estructura de poder que puedan abrir las puertas a esa situación, como situaciones de otra naturaleza que permitan cambios, incluso dentro de quienes hoy están en el poder, y se le abra la puerta al cambio. Entonces, sin duda, hoy es muy temprano para decir si se participaría o no, con condiciones o sin condiciones. Hoy el plan es obtener las condiciones a toda costa, pero yo sí diría que hay ocasiones en la historia y en nuestro país donde procesos de esta naturaleza, aún sin condiciones, han servido para abrir procesos importantes a favor de los pueblos en donde hayan ocurrido. Iglesias, obviamente, atendernos, acompañarnos estos minutos en una Dirección Nacional de Voluntad Popular, expresando opinión, análisis y compartiendo con información valiosa en torno a la posición asumida por su organización sobre la participación en las elecciones primarias de la plataforma unitaria, exigiendo, entre otras cosas, que se realicen en el primer trimestre de 2023. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Arturo Luis Berti, pionero en la ingeniería sanitaria. Transcurrían las primeras décadas del siglo XX. Venezuela era un país profundamente pobre, con un entorno hostil por las enfermedades propias del clima tropical y la carencia de infraestructuras sanitarias. Allí surge Arturo Luis Berti, quien junto a otros científicos venezolanos lograron erradicar del país muchas de las enfermedades que castigaban a su población. Nació en 1912. Desde que cursaba estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, el joven Arturo Luis Berti tomó conciencia de que la salud de los venezolanos estaba especialmente asociada con el saneamiento ambiental. Apenas se graduó de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1936, pasó a integrar la Dirección Especial de Malariología, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Se especializa en los Estados Unidos en Ingeniería Municipal y Sanitaria. El doctor Berti regresa luego a su país para iniciar una larga carrera dedicada a la ingeniería sanitaria. Primero, se ocupa de obras de drenaje para sanear zonas urbanas afectadas por el paludismo y luego dirige exitosamente la lucha contra esta enfermedad. En 1961 fue designado director de la nueva Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, desde donde se le encomendó el mejoramiento de viviendas, acueductos y cloacas en zonas rurales, programa que elevó los índices de salud en el medio rural venezolano. El doctor Arturo Luis Berti, hoy reconocido como pionero de la ingeniería sanitaria en Venezuela,
Fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1989 y 1991. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa saludamos a nuestro invitado Lenín Danieri, que es periodista, corresponsal de distintos medios de comunicación en el occidente del país. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia. Feliz tarde. Pues mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo hemos conversado contigo en otra oportunidad, pero ya parece que es un hecho. ¿Cuál es la expectativa que hay, sobre todo en el estado Zulia? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Fíjate, por supuesto, los gremios empresariales lo ven con como algo sumamente positivo, ¿no? El tema del reinicio de las relaciones comerciales más directas. Aunque el tema comercial no ha cesado, ¿no? Por más que estuvo cerrada la frontera, aquí entraban bienes y servicios y productos manufacturados de Colombia hacia acá de manera frecuente. Esto a través de una especie de contrabando a la vista de todos, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora se va a hacer de manera más directa. La troncal del Caribe, en teoría, debería estar abierta para ese flujo constante, tanto de mercancías desde Venezuela hacia Colombia y viceversa. El problema radica, o la preocupación radica principalmente en que nosotros en la actualidad, para competir con los bienes y con los productos que Colombia genera o que Colombia fabrica, va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque resulta que Colombia no tiene problemas en las alcabalas y no tiene que estar dejando plata para poder transportar la mercancía o los productos que se hacen en las unidades de producción donde se generan hasta las zonas de alto consumo. No tienen problemas con combustible, no tienen una serie de inconvenientes que aquí en Venezuela sí. Por eso es que muchos de los productos que Colombia ofrece son más baratos que los que tenemos nosotros. Hay mucha gente que de repente no entiende, y eso se ve acá mucho, que tú llegas a un lugar y resulta que consigues una leche en polvo colombiana más barata en relación a una leche en polvo venezolana más costosa. Y la razón principal es esa, que aquí para poder mover o para poder distribuir alimentos es sumamente complicado por todo el tema que yo te comentaba, el tema de la situación del combustible, sobre todo en las troncales, cuando uno se va de viaje, y también el tema de las alcabalas y la corrupción que se genera en ellas. Y esto está denunciado por FEDENAGA y por las asociaciones de productores, tanto agropecuarios como también los que transportan alimentos ya manufacturados desde distintos puntos de Venezuela. Ellos han denunciado esta situación, ¿no? Entonces, esa principalmente es la preocupación, pero por supuesto, hay mucha expectativa porque es un elemento sin duda positivo y que va a contribuir al desarrollo de ambos países, ¿no? Ahora, Lenín, tú dices, no van a variar mucho las cosas, más allá del tema que comentas. Sin embargo, producto del cierre el 19 de agosto, por cierto, hace 7 años, según recuerda la prensa colombiana, las cosas se han complicado en la frontera. Yo te pediría un comentario al respecto y, entre otras cosas, saber si, en tu opinión, el paso por las trochas se va a terminar o ¿qué va a pasar con esto específicamente? Te escuchamos. No, fíjate que el paso por las trochas eso va a seguir. Las trochas están creadas desde hace muchísimos años y por ahí recuerda que hay cosas que ilegalmente no deberían pasar por plena troncal y que van a seguir pasando por las trochas. Y recuerda que por ahí circula no solo el tema de manufactura o alimentos legalmente comerciables, sino también está el tema del combustible que viene de Colombia hacia acá, el tema también de la droga, del narcotráfico, que sigue circulando de Colombia hacia acá,
y las trochas van a seguir operando. También el tema del contrabando, el contrabando de whisky, el de licores, de cigarrillos y de otras cosas que vienen de las islas y que llegan precisamente al punto de la Alta Guajira venezolana, y de allí eso se distribuye, ¿no? Ese paso va a seguir, eso no va a cesar. Lo que sí vemos positivo es que, bueno, ya cierto manejo ilegal que se estaba llevando con mercancía que es de libre convertibilidad o de libre transacción, como son los alimentos, como son los productos manufacturados, como en este caso, por ejemplo, neumáticos y otra serie de cosas que se producen en Colombia y que se producen en Venezuela, van a poder circular por la troncal del Caribe sin ningún tipo de problema, y ya por lo menos no va a haber ese elemento que se estaba manejando ahorita, que era el acuerdo que hay entre algunos empresarios colombianos y con algunos compradores venezolanos que estaban teniendo esa circulación de estos productos y alimentos. Acá en el sur de la frontera jamás estuvo cerrada desde ese punto de vista. Aquí hay infinidad de rubros colombianos que se están expendiendo y que se van a seguir expendiendo aún más, pero el problema radica principalmente es que cómo va a ser Venezuela o cómo va a ser el gobierno para tratar de que de reducir la dificultad que hay para transportar alimentos de un lugar a otro, que eso es lo que a la final encarece su valor, y eso lo han confirmado y lo han ratificado en reiteradas oportunidades los gremios de productores y gremios campesinos, que ellos dicen que bueno, que lamentablemente han tenido que subir los precios de los plátanos, de las papas, de las hortalizas, de las verduras, porque lamentablemente tienen que dejar parte de la carga en las alcabalas. Bueno, decía recientemente el ministro de Comercio colombiano, Germán Umaña, que el cierre de la frontera significó el incremento de la pobreza absoluta, de la pobreza monetaria, en la práctica la caída del ingreso per cápita de ambos lados de la frontera. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, Lenín, en el caso concreto del estado Zulia? Te escuchamos. No, sin duda. ¿Por qué? Porque de ese fluir tradicional, porque se puede decir de una manera así, de ese intercambio binacional que existió desde tiempos de la colonia. Vivían las comunidades que están cerca de la frontera, comercios pequeños establecimientos, pequeñas bodegas, pequeñas tiendas que viven de ese intercambio. Al reducirse, ese intercambio pasó de empresarios grandes a otros empresarios grandes, afectando a las zonas que están cerca del límite del eje fronterizo. Ahora no. Si se regulariza ese paso, si se abre de una vez por todas el tema, la troncal del Caribe, por supuesto que los sectores más desposeídos o los sectores que están ubicados en ese límite fronterizo, te hablo de Mara y Guajira del lado nuestro, y te hablo de Maicao y Paraguachón del lado de Colombia, por supuesto que van a mejorar y van a crecer aún más. Por supuesto, hay que también mencionarlo. Del lado de Maicao, del lado colombiano, la situación, si bien es cierto, es un problema crítico que ellos tienen, un problema grave en cuanto a la parte financiera, del lado nuestro es aún peor. Eso es mucho más complejo, pero por supuesto, al reabrir la frontera, eso va a mejorar muchísimo la parte comercial de la frontera, específicamente en el municipio Guajira y en el municipio Mara. Ahora, el objetivo del nuevo gobierno colombiano es francamente ambicioso, Lenín. Nos han dicho expertos en esta materia que es irrealizable. Ellos aspiran a alcanzar un intercambio comercial de hasta 10.000 millones de dólares. Eso no ha ocurrido nunca, ni en el mejor momento de la relación comercial entre ambos países. Yo te pediría tu opinión, tu análisis, porque a la luz de lo que compartes con nosotros, bueno, da la impresión que inicialmente se trata de un trato que va a ser especialmente favorable para Colombia. No sabemos exactamente si para Venezuela. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. Sí, por supuesto que va a ser más favorable porque Colombia tiene más capacidad de producción, nosotros no.
Esto deberían aprovecharlo el gobierno principalmente para favorecer al sector privado que está generando rubros y que está trabajando a menor capacidad, para ayudarlos a que aumenten esa capacidad de producción, que a estos empresarios que están haciendo hasta lo imposible, como por sortear el tema, por ejemplo, el tema energético, a esos empresarios que tienen problemas para distribuir sus mercancías por la situación con las alcabalas, y eso deberían aprovecharlo para ser más competitivos y para que pase lo que sucedía hace un par de décadas atrás, que los colombianos preferían los alimentos nuestros o los rubros que nosotros generamos aquí porque son de mayor calidad. O sea, alimentos como la mantequilla, la margarina, mayonesa, eran muy solicitados en Colombia, o son muy solicitados en Colombia, porque en relación a los productos que ellos generan, que son a los similares que ellos generan, no compiten. O sea, nosotros ofrecemos mucha mayor calidad. Pero el problema es ese. Ahí la situación es que el gobierno aproveche este reinicio del paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, para así lograr que las empresas o el sector privado que pueda aumentar la producción tanto de alimentos como de productos manufacturados pueda ser competitivo en Colombia. Si no lo hacen, por supuesto que va a favorecer netamente a Colombia, más nada, no al sector privado o no al empresario venezolano que es el deber ser. Señor Brites, tenemos que hacer una publicidad. Al regreso quisiera referirme a la expectativa que existe, por ejemplo, en el estado Zulia sobre la situación de los servicios. Se ha hablado de la posible compra de electricidad a Colombia. Yo no sé, digamos, hasta dónde llegan esas conversaciones. Eso ocurrió en su momento, en un momento determinado, pero paró. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del impacto, el alcance de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Nos acompaña Lenín Danieri, periodista en el estado Zulia, y yo le hago una inquietud sobre el tema eléctrico y los servicios en general. Lenín, el gerente de Centrales Eléctricas del Norte de Santander, José Miguel González, dijo recientemente que ha participado junto a otros empresarios colombianos en conversaciones con gremios y empresarios venezolanos donde se abrió la posibilidad de vender electricidad a nuestro país. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto específico, si se ha discutido o no, y el impacto que tendría, por ejemplo, para el estado Zulia? Te escuchamos.
Fíjate que cuando estaba la situación más crítica acá en el Zulia con el tema eléctrico, nosotros llegamos a pensar, porque yo no soy ingeniero, yo le preguntaba a algunas de las personas, mira, pero es posible, porque antes nosotros le vendíamos energía a Colombia. Hace un par de décadas atrás nosotros le vendíamos energía a Colombia sin ningún tipo de problema. Creo que un poco más de 20 años le vendíamos nosotros energía a Colombia. Y la interconexión pasa por Cuatro y Centenario, eso queda en el oeste de la ciudad de Maracaibo y va rumbo hacia el norte, hacia la parte de Colombia. Esa interconexión al parecer ya no está. No, por supuesto, no hay nada oficial, pero al parecer Mota Domínguez habría solicitado quitar o eliminar esa interconexión. Tú sabes que en ese tiempo no estaban las relaciones como las que están como en la actualidad con Colombia, y estaba esa idea, porque esa idea estaba desde hace rato, que era pedirle a Colombia un poco de energía para solventar un poco la calamidad nuestra que teníamos acá en el Zulia, que teníamos mucho más fuerte. En la actualidad todavía hay racionamientos, pero por supuesto no son tan severos como lo eran en el 2019 o un poco antes, ¿no? Yo no sé hasta cómo está la situación de ese interconectado. O sea, no lo sé. O sea, porque no hay información oficial. Pero si fue así como nos informaron, que esa interconexión hacia Colombia ya no está, habría que volverla a instalar. Habría que volverla a poner, habría que ver qué tan viable es eso. Y recuerda también que la energía en Colombia sí cuesta dinero. Hay que ver bajo qué condiciones el Estado venezolano estaría dispuesto a pagar el monto, que no deben ser 2 lochas, de traerse esa energía para acá. Por supuesto solventaría muchísimo, ayudaría muchísimo. Ya no habrían racionamientos de 4 y 5 horas como ocurren, ya no habrían apagones en los municipios foráneos. Eso podría ayudar al sector primario a que la energía sea constante, porque ¿qué está pasando? Hay empresas que son industrias que no pueden detener la producción, o sea, son máquinas y son fábricas que no pueden apagarse, y si se apagan, para reactivarlas es todo un inconveniente, y tiene que haber energía constante. Eso se podría garantizar, pero hay que ver cómo está ese interconectado que pasa por el oeste de la ciudad de Maracaibo, ¿no? Ahora, Lenín, tú mencionas un tema fundamental, neurálgico. La energía en Colombia se cobra. Se desconoce la discusión sobre los precios y cuánto costaría para los venezolanos, ¿correcto? Sí, exacto, porque recuerda que en Colombia, y de hecho yo lo he conversado con muchas de las personas que tengo muchos amigos en Maicao y en la Guajira colombiana, y ellos no son como nosotros aquí en el Zulia, que nosotros prendemos un aire acondicionado en la mañana y si acaso lo apagamos se apaga cuando se va la luz, que hay racionamiento. No apagan bajo ningún motivo el aire acondicionado. En cambio en Colombia no, porque saben que el costo después al mes que tienen que pagar es sumamente alto. Entonces ese detallito habría que ver cómo lo van a manejar ambos gobiernos. O sea, si se hace a través de algún tipo de transacción, le dice, bueno, mira, yo te doy petróleo y tú me das energía, vamos a ver cómo intercambiamos. No se puede, este tipo de transacción no se puede hacer por combustible, porque lamentablemente ya no estamos refinando lo mismo que refinábamos hace unos años atrás, pero sí pueden haber algunos otros rubros o algunos otros elementos de interés para Colombia que puedan servir como pieza de cambio, ¿no? Al momento de suministrarnos energía a nosotros acá en el occidente. El gerente de Centrales Eléctricas del Norte de Santander, del grupo EPM, José Miguel González, también se refirió a un proyecto que está en marcha en la zona del Catatumbo. Él dice que están trabajando en el impulso de esta iniciativa para surtir de electricidad a unas 3.800 familias en esta región del Zulia, 282 de ellas con paneles solares. El 80% de las obras se concluiría este año y tienen una inversión de más de 70.000 millones de pesos. Yo te pediría un comentario. ¿Conoces sobre este proyecto específico o no, Lenín? No, de hecho, pero sí he notado que no es del lado nuestro, en el municipio de Jesús María Semprún, en otros municipios que están cerca con la frontera con Colombia, ellos tienen sistemas alternos de energía a través de paneles solares, algunas personas las que pueden comprarlo, por supuesto, paneles solares, porque lamentablemente el sistema que se tenía de plantas eléctricas a gasolina ya no es tan viable, porque es un
complicado, ¿no? Todavía, pero sí noté que, por ejemplo, en el municipio de Sumaría Semprún, allí las personas, para poder sortear un poco la situación con la electricidad, pues estamos hablando de cortes que ahí se generan en ocasiones hasta de 6 horas. De hecho, también a veces ocurren apagones tan prolongados y uno ni siquiera se entera, porque esos municipios quedan tan retirados que cuando se va la luz hay un blackout general. O sea, no se sabe qué pueda pasar allí, no te puedes comunicar con nadie. Entonces ellos tienen estos paneles solares que sirven de mucho, y eso podría replicarse, pero lamentablemente si no se ha podido hacer algo, no se ha podido recuperar el sistema tradicional de distribución de energía, que no es tan que tiene su complejidad, pero ya por lo menos el sistema está. Si ese sistema no se ha recuperado, o sea, es un mero saludo a la bandera hacer otro sistema nuevo, un sistema, ¿qué digo yo? El sistema eólico. Ya sabemos qué fue lo que pasó con el parque eólico de La Guajira, eso está en ruinas. El parque eólico no está funcionando, está en 0 generación, se robaron los cables, se robaron prácticamente casi toda la estructura. Ahí lo que quedan son los pilares y unas cuantas aspas que ni vueltas dan. Entonces, yo pienso que lo ideal sería recuperar el sistema termo y el sistema que se tiene de distribución desde el Guri hasta el occidente, y ya después se ve qué se puede hacer, ¿no? Pero pienso que lo principal sería, lo más pronto, para acabar un poco con toda esta calamidad, con los apagones y los racionamientos, es recuperar lo que tenemos y después vemos cómo hacemos con lo otro y ponemos paneles solares por todos lados. Pero primero recuperar lo que tenemos. Finalmente, Lenín, sobre los grupos armados, tú mencionabas el tema del narcotráfico. ¿Cuál es la expectativa en torno a la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, tomando en consideración lo que ha venido ocurriendo en la frontera durante estos años? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, de hecho, hay que ver cómo se van a manejar los gobiernos en relación a esto, el tema del narcotráfico y el tema el tema de los laboratorios que hay en el lado colombiano y esos sembradíos que están del lado colombiano, porque de hecho hay una parte donde uno llega en territorio nuestro, que uno atraviesa Río de Oro, hay unos poblados cercanos, y después caminando un poco más ya del lado colombiano están esos sembradíos, pero están muy sumamente custodiados. Hay que ver de qué forma lo van a abordar. Yo pienso que no es un tema sencillo, porque el narcotráfico está está enquistado en toda la realidad, en toda la trama social de nuestra frontera. Por supuesto, donde hay una relación íntima con el tema de la guerrilla y su participación tanto en el tema de custodia como en el tema de transporte, tanto de insumos como de droga, que viene de Colombia hacia acá y aquí hacia otros puntos. ¿Por qué? Porque nosotros en Zulia o Venezuela sirve como punto para distribuir, o sea, que esa droga que viene de La Guajira por varios puntos se distribuye hacia las Antillas Neerlandesas y hacia el Mar Caribe y ahí hacia Europa, ¿no? Entonces hay que ver de qué forma se va a hacer. O sea, porque sin duda va a haber un cambio con la llegada del presidente, con este nuevo presidente colombiano. Va a haber un cambio en cuanto al modo, ¿no?, de cómo se va a enfrentar el tema del narcotráfico. Lo que sin duda va a ocurrir es que esto va a tener un impacto en nuestra frontera. Hay que ver de qué forma. El tema de los asesinatos y los sicariatos, tanto del lado colombiano como del lado nuestro, continúan. Lo que pasa es que muchos de esos sicariatos no se dan a conocer porque esas zonas son guayú. Tú sabes que los guayú, ellos tienen su ley muy particular y ellos practican su retaliación, su venganza, de una forma muy específica. Ellos muy rara vez denuncian a las autoridades. Hay que ver de qué forma se va a abordar ese tema, que se va a seguir sin duda alguna, pero es muy complejo, sin duda alguna es muy complejo de abordar. Lenín Danieri, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el impacto, el alcance de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Gracias, periodista.
Él recibe nuestra comunicación desde el estado Zulia. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.